Entonces, continuamos con la segunda parte de la sesión que tiene más que ver con los contenidos que nos tocarían para este jueves y que tienen que ver con lo siguiente. ¿Cuál es, dentro de todo esto que hemos venido discutiendo, el papel de los medios de comunicación? Ya hemos hablado de los inicios de la prensa, como ese momento, digamos, en el que surgen los primeros, lo que podríamos considerar primeros medios masivos de comunicación, la prensa escrita, en torno al siglo XVIII, bueno, surgen antes, pero digamos que se empiezan a masificar o sí, podríamos usar la palabra masificar, en torno al siglo XVIII y los inicios de la época de la Ilustración, muy de la mano del desarrollo de pequeños capitales protoburgueses y los intereses de estos sectores que empieza a ser considerados como burguesía, que empiezan a prestar dinero, digamos, a los poderes políticos de sus estados, que en este caso pues son las democracias, las monarquías, digamos, absolutistas, más o menos absolutistas, una monarquía de corte más ilustrado, pero que este préstamo, digamos, este poder económico en el que endeudan a las monarquías a partir de pues, la necesidad de grandes volúmenes, grandes capitales para comprar títulos imperiales, para desarrollar guerras, digamos, imperiales también. No se ve, digamos, correspondido con el reconocimiento de un poder político para esta pequeña burguesía que no hacía parte de la aristocracia en ninguno de los países de Europa donde inicia este movimiento, sobre todo, eh, digamos, con mucho más fuerza en Alemania, en los países del centro de Europa y, bueno, más adelante también en el sur de Europa. En este punto, estas primeras cabeceras pues tienen una orientación clara de convencer o de persuadir a la ciudadanía de que efectivamente el régimen monárquico era un régimen político acabado y que teníamos que reformar en ese punto los mecanismos de representación y de selección de representación política que traían las monarquías absolutistas, que habían sido un régimen fallido además, porque ellos mismos reconocían en el planteamiento de estas deudas y de estas crisis económicas asociadas a los regímenes monárquicos el hecho de que tenían que cambiar. Bueno, desde el inicio de estos medios de comunicación ya estamos viendo que los medios de comunicación tienen una relación eminentemente interna, reconocible, con el desarrollo de las formas de representación política. Los medios de comunicación siempre, desde sus inicios, fueron utilizados para el desarrollo de formas y canales de persuasión política. Bueno, más allá de eso, como hemos dicho, a esos inicios de la prensa y el desarrollo después de la prensa política o asociada en el caso del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo el XIX, la prensa del partido y la prensa de sindicato, muy asociada pues eso a formas, digamos, eh, de corte socialista, anarquista, pero también del fascismo, de los inicios del fascismo, en los años 20 sobre todo, una prensa muy politizada, digamos, de declaración hacia las grandes masas en este punto y de persuasión política también, y el inicio de la prensa como industria cultural, tal y como lo conocemos ahora hoy en día, con ese modelo de William Randolph Hearst que importa en Estados Unidos a principios del siglo XX y que precisamente se desarrolla para intentar acabar con la influencia de esta prensa partidista y sindical que tenía obviamente unos niveles de difusión altísimos y que tenía una financiación, digamos, de una autofinanciación, una fórmula de autosostenimiento a partir de un porcentaje de la cuota sindical o de la cuota del partido. Entonces, Randolph Hearst lo que dice es, para acabar con esta prensa tenemos que cambiar el modelo de negocio y empieza el modelo que se financia a través de la publicidad, lo cual le permite gestionar grandes capitales mucho mayores que los de los sindicatos
y en ese punto, digamos, hacerle la guerra a partir del cubrimiento de ciertas cosas que eran incapaces, una mayor calidad, la contratación de los mejores periodistas, en fin, eh, una serie de cosas que acaban con un modelo de prensa partidista y sindical y que inician este modelo de las industrias culturales y un modelo comercial de la prensa tal y como lo conocemos hoy en día, incluso en los entornos digitales. Bueno, ese nivel de paralelismo que hemos encontrado, y ahora hablaremos de ese concepto del paralelismo político, digamos que nos configura en este entorno en el que los medios de comunicación, si bien no hacen parte de la esfera política y de la toma de decisiones, sí tienen gran influencia en el desarrollo de esa toma de decisiones y sobre todo en la respuesta de la opinión pública a dicha toma de decisiones. En ese punto ha habido varios autores que han intentado, digamos, generar vínculos entre el sistema político de un país y el sistema mediático, como el desarrollo de un cierto sistema político, de una manera de comprender la representación política y la toma de decisiones políticas y así la misma democracia, desarrolla también digamos, unos diferenciales en el sistema mediático de dicho país o de dichos países. Bueno, esa relación que sabemos que existe y que es muy compleja y además muy diferente en cada uno de los países de lo que podamos ponernos a debatir o a explicar, eh, algunos autores han procurado, digamos, generar explicaciones sistémicas. Y en el caso de Hollin y Mancini, que en el año 2004 sacan este famoso libro de sistemas mediáticos comparados, lo hacen de la siguiente manera. Quizás es una de las explicaciones más sencillas, pero nos sirve muy bien para entender el punto de esa relación, digamos, inherente entre política y comunicación y medios de comunicación. Bueno, Colin Mancini en el año 2004 sacan este libro, como hemos dicho, y hablan de el desarrollo, a partir del desarrollo político, de tres tipos de sistemas mediáticos diferenciados. El modelo liberal, el modelo democrático corporativo y el modelo pluralista polarizado, que son los tres que vemos ahí, asociados a otros que ya hablaremos. Bueno, esos tres modelos, que como bien vemos, están asociados a los países de Europa y Norteamérica, es decir, a los países, digamos, del bloque occidental del mundo, fue un modelo muy criticado por parte de, sobre todo, representantes de países de la periferia, países no centrales, es decir, países que no hacían parte de este bloque occidental, o también de teóricos críticos de los países occidentales, diciendo que era una visión muy reduccionista y que en realidad, más allá de que sea reduccionista y que eliminara, silenciara las diferencias que existen entre estos países, el mayor problema que existía aquí es que dejaba de lado a dos tercios o dos partes, sí, dos terceras partes del mundo. Entonces, ante esa crítica, los propios Jalini y Mancini la reciben con, digamos, de manera abierta. En 2007 proponen precisamente un modelo propio para América Latina, porque de América Latina habían salido gran número de estas críticas a su primer trabajo, y en 2013 ya propone un modelo mucho más amplio en el que incluye el modelo para los países de Europa del Este, las repúblicas exsoviéticas, para un modelo asiático, en fin. Digamos que intentan generar explicaciones sistémicas, lo cual es muy complejo, pero bueno, digamos que ayuda en ciertos sentidos. ¿Cómo definen en este punto, con todas las salvedades y con todas las reticencias y las críticas que debemos tener, porque efectivamente el sistema mediático colombiano no es igual que el brasileño ni el mexicano, el español no tiene nada que ver con el francés o el griego, el noruego no tiene nada que ver con el alemán o con el suizo, en fin, sabemos eso, pero digamos que nos permite ver ciertas cosas. ¿Cómo relacionan el desarrollo de estos sistemas? ¿Cómo construyen las características, digamos, básicas que definirían cada uno de los modelos? Bueno, en el primer punto, para el sistema o el modelo liberal, ellos utilizan cuatro características para medir el tipo de modelo. Uno es el desarrollo de la industria periodística, otro es el
lo que llaman ellos paralelismo político, que no deja de ser digamos, el nivel de relación que existe entre los profesionales que hacen parte de los medios de comunicación y los representantes políticos. ¿Qué tipo de relación, de interacción, de frecuencia, de fortaleza en esa relación, en esa interacción existe en estos sistemas? El nivel de profesionalización de los profesionales, bueno, aquellos que ejercen la profesión de la información, y el papel del Estado en los medios de comunicación. ¿Cuáles son las características que para Hollin y Mancini definen el sistema liberal? Bueno, para ellos el sistema liberal está definido por una industria periodística de circulación media y desarrollo temprano, lo cual marca el desarrollo mismo de los medios de comunicación. Al estar, digamos, al ser una industria periodística de desarrollo temprano, el resto de medios de comunicación, digamos, que tomará grandes o digamos un gran número de características de este propio medio de la prensa. Entonces veremos una forma, digamos, de comunicar, unos profesionales, digamos, muy orientados por aquello que caracteriza a la prensa, quizá informaciones más de corte más reflexivo, opinativo, eh, no tan caracterizado por unos grandes niveles de sensacionalismo en ese punto. Eh, pero digamos una industria periodística de circulación media, no llega a los niveles del sistema del norte de Europa como veremos ahora, digamos que nos darán otras características del propio sistema. Sin embargo, digamos que está marcado por la preeminencia de otros medios de comunicación, como en este caso sería la televisión en un primer momento. Obviamente, todo esto, digamos que lleva a un cuestionamiento a partir de los procesos de digitalización y hoy en día más aún con los entornos digitales. Bueno, el paralelismo político que existe entre políticos y medios de comunicación está marcado por las relaciones de neutralidad. Es decir, no existe gran injerencia de los políticos en el sistema mediático. Eso marca una relación, digamos, de, como lo conocen los propios estadounidenses, el watchdog, ¿sí? Digamos, el perro guardián de la democracia, ese cuarto poder que hemos estado hablando, y todos los ejemplos que históricos hemos estado revisando, el caso del Watergate, lo que hemos hablado en clase también con el caso de Mónica Lewinsky, o digamos, todo lo que está ocurriendo con Donald Trump y la llevada a ese juicio político que finalmente no prosperó. Nos habla de una relación, digamos, de distancia entre los representantes políticos y los representantes mediáticos, en la medida en que los medios de comunicación sí sirven en su papel de fiscalización del poder público. En el caso del Reino Unido es muy claro, por ejemplo, el mismo papel de los medios públicos. La BBC, que es la televisión nacional, la televisión pública, es uno de los mayores críticos no solo de, digamos, el gobierno de turno, sino de la propia monarquía británica, en fin. Tienen una mayor libertad para generar y gestionar también sus valores éticos e informacionales y deontológicos, ¿no? Está marcado por un alto pluralismo interno, que quiere decir en los propios medios de comunicación existen muchas digamos, diferentes voces a nivel ideológico que marcan también digamos, esa diversidad o pluralismo político, digamos, que sería deseable en algún sentido. Obviamente, ahí tenemos también la capacidad digamos, el tamaño y la concentración de los sectores mediáticos también elimina en gran medida ese efecto del pluralismo interno. Bueno, una fuerte profesionalización de la prensa, lo cual nos lleva a que los medios de comunicación están ocupados en su gran mayoría por profesionales de la información, lo cual también nos da un tipo de ontología profesional que está caracterizada por una autorregulación no institucionalizada, es decir, el Estado no hace parte de las formas de regulación de los medios de comunicación, sino que son los propios medios quienes
conforman digamos, códigos éticos y niveles de autorregulación que los llevan precisamente en esa prevalencia del valor del libre mercado que existe en este sistema liberal por encima de la intervención estatal, a ser ellos mismos quienes regulan cuáles son las características de su trabajo. El papel del Estado, por tanto, en los medios de comunicación es un papel residual en el que los medios son dominados por el mercado y por las leyes del mercado, con excepción de, si vemos el mapa, Irlanda y Reino Unido, en el que sí existen grandes medios públicos. Ahora, no financiados en la gran medida por el Estado, sino con otra forma de financiación descentralizada, con algunos otros problemas asociados a ese, digamos, minimización del papel del Estado en la garantía o sí, en garantizar pluralismo y diversidad en los medios de comunicación. Bueno, las características del sistema democrático corporativo, que como veíamos hace dos diapositivas, pues hacen parte sobre todo de los países de Centro y Norte Europa, Groenlandia como parte de Dinamarca, está caracterizado por unos niveles de alta circulación en la industria periodística y un desarrollo temprano de la prensa, como hemos dicho, esa prensa que está asociada a esos sectores, digamos, de burguesía, de protoburguesía, con lo cual la prensa desde sus inicios ya tiene un papel de gran relevancia en la actividad pública, en la fiscalización de la actividad pública y también en la toma de decisiones, lo cual devendrá en ese sistema típico, como vamos a verlo ahora, en la capacidad y en la relación, digamos, con los papeles, con los poderes públicos y los poderes políticos. Digamos que al ser una prensa de desarrollo temprano, como decíamos, muy vinculada a sectores políticos de representación con alta circulación, en los países nórdicos hay una circulación de la prensa altísima, de más del 70% en muchos casos, por eso hablábamos del inicio de la prensa gratuita en esos países, en fin. Obviamente con un fuerte paralelismo político, una fuerte relación entre esferas de poder político y medios de comunicación, fuerte prensa partidista derivada de su concepción clásica, de su concepción histórica, pero con una salvedad, que existe un gran pluralismo externo, es decir, existen medios que responden a todos los tipos de ideologías. ¿Sí? Lo cual también, digamos que ayuda a garantizar esos niveles de pluralidad y diversidad deseables. Bueno, a su vez, esos inicios de desarrollo temprano marcan también una fuerte profesionalización de la prensa con una autorregulación institucionalizada. En relación con el Estado, son los medios de comunicación quienes presentan sus formas de autorregulación. ¿Sí? En ese punto, el papel del Estado en los medios de comunicación es de fuerte intervención, como estábamos diciendo, sobre todo centrada en proteger la libertad de prensa. ¿Sí? Los estados digamos que hagan parte de este sistema democrático corporativo por el tipo de estados muy cercanos a ese estado del bienestar del que hemos estado hablando, un estado social más intervencionista. Digamos, la característica en la intervención del sistema mediático es el de la garantía o la garantización de la libertad de prensa, no tanto el de la cooptación o la coerción de los medios de comunicación, sino todo lo contrario, garantizar que esos medios de comunicación no reciban censuras ni desde dentro ni desde fuera. Entonces, garantizar, pues, digamos, leyes antimonopolio, pero también leyes anticensura por parte de la propia política. El tercero de los sistemas, el pluralista polarizado, que nos hablaría de aquel que engloba pues, a los estados de Francia, Italia, España, Portugal y Grecia, es decir, sur de Europa, estaría, con el caso de Francia, digamos, un poquito entre los dos puentes, entre este anterior y el que nos toca, caracterizado por una circulación baja de la prensa y una prensa de corte elitista, muy asociada a ciertos capitales o grandes capitales económicos que marcarán el propio desarrollo de los medios de comunicación. Y esto no sonará en los países de América Latina. Los medios
en nuestro entorno están muy asociados a capitales financieros, capitales agroindustriales, a capitales también, digamos, comerciales, en el caso de la costa, en fin. En los países del sur de Europa también estarán asociados a grandes capitales de corte elitista. No hay más que ver, por ejemplo, el caso de Berlusconi, como hemos estado hablando tanto para el caso italiano, ¿no? Digamos, este tipo de prensa, que no es una prensa que busca en gran medida rentabilidad económica, sino una rentabilidad de corte más político, contará con un alto nivel de paralelismo político. Es decir, al ser una prensa elitista con circulación baja, es decir, no está orientada a conseguir, digamos, niveles de rédito económico ni gran capacidad de persuasión entre la opinión pública, digamos, masiva, sino que pretende ejercer posicionamientos de presión política y de lobby entre las esferas de poder. Entonces existe una relación muy fuerte entre las cabeceras, las principales cabeceras de prensa y también las televisiones y las radios con los partidos políticos. En el caso de España, por ejemplo, es clara relación del Partido Socialista, por ejemplo, con el Grupo Prisa, el Partido Popular con el grupo, pues históricamente el grupo Vocento o digamos, la cadena COPE, eh, los diferentes grupos que controlaron una televisión grande como es Antena 3, o el caso de Telecinco que pertenece, por ejemplo, a Berlusconi y a Mediaset, que sería la empresa que lo gestiona, igual que en el caso de Italia con Telecinque. Hablábamos que en la segunda presidencia de Berlusconi se dio la paradoja que todas las televisiones, tanto públicas como privadas de Italia, estaban en manos de una misma persona, ¿sí? Entonces imaginen el alto nivel de paralelismo político. Además, podemos verlo como, pues eso, el propio Berlusconi, un dueño de holding de comunicación, pues si llega a la presidencia de un país como Italia. Marcado también por un pluralismo externo que delimita y ayuda en alguna medida a que existan algunos niveles de pluralidad de voces. En ese caso, pues pluralismo externo en el sentido en que esas relaciones, digamos, medios-partidos, al estar en todos los medios y en todos los partidos, pues existen, digamos, medios de comunicación que dan cuenta de diferentes ideologías. Al ser una prensa elitista, no orientada a la información ciudadana, al ser una prensa de desarrollo tardío, existe una débil profesionalización marcada por una instrumentalización de la prensa. Es decir, si ustedes se dan cuenta, las grandes cabeceras de estos países no, eh, no cuentan en gran medida con profesionales de la información. Son economistas o son políticos que escriben sus columnas o sus editoriales quienes marcan el devenir del sistema mediático. Entonces esa débil profesionalización está marcada precisamente por ese alto paralelismo político. Al tener una gran intervención de los representantes públicos o de los representantes políticos de poder, no necesitan tampoco que existan digamos, grandes volúmenes de profesionales de la información, sino que lo que necesitan son figuras o cabeceras que marquen el sentido editorial o ideológico del medio. El papel del Estado en esos medios de comunicación, dado su alto paralelismo político, es de fuerte intervención estatal, pero en una desregulación no controlada. Es decir, en este caso, al contrario del anterior, la intervención estatal no es tanto para garantizar la libertad de prensa como para garantizar la toma de posición de los medios de comunicación en torno a los intereses de las esferas de poder, con excepción de Francia, que sí tiene una regulación quizá mucho más abarcadora. Eh, Hemos estado hablando en clase el caso del 11M, los atentados islamistas o de corte fundamentalista islámico, perdón, mejor dicho, en el 11 de marzo de 2004 y cómo el gobierno presionó a sabiendas que había sido Al-Qaeda a los medios de comunicación de todo el país para que no informaran de esos datos que le estaban llegando desde el exterior y que se atuvieran a un término muy, digamos, abstracto como el de responsabilidad pública y solo
y eran las informaciones que el Ministerio del Interior daba en ese momento, que eran informaciones falsas y conscientemente falsas. Bueno, ese es el nivel de intervención estatal y el sentido de esa intervención estatal en estos países. ¿Y cómo es América Latina? ¿Cuál es el sistema que caracteriza a América Latina? Bueno, cualquiera puede pensar que sería un sistema muy cercano a este que estamos hablando, porque nos suenan muchas cosas, pero en realidad sería un modelo mixto entre las influencias de el sistema pluralista polarizado con las influencias del sistema liberal, es decir, las influencias de la colonización institucional, en este caso española, la herencia de la institucionalidad y del modelo político que deja la colonia española, con la herencia de la influencia en el desarrollo mediático de los sistemas mediáticos estadounidenses, sobre todo, y del colonialismo cultural o el imperialismo cultural estadounidense, sobre todo en el desarrollo de los medios de comunicación. Entonces, marcados, como decíamos, por una prensa también elitista y de circulación baja, con un alto nivel de paralelismo político, solo hay que ver el caso de Colombia y cuántos presidentes son periodistas de formación, una débil profesionalización marcada por la autorregulación y la instrumentalización, ahí estamos viendo un poco cuáles son esas características mixtas, y un papel del Estado con, digamos que prevalece el dominio del mercado, una desregulación no controlada y lo que pues algunos teóricos como Guillermo Mastrini llaman la re-regulación. La desregulación no es que se deje de regular, sino que se regula para favorecer las condiciones de los actores prevalentes en el mercado y favorecer formas de concentración que son mucho más fáciles desde la esfera política también de controlar, porque si nosotros solo tenemos 2 televisiones, 2 radios y 2 periódicos, solo tenemos que hablar con 6 personas e intentar persuadir a 6 personas. Si tenemos 30 televisiones, 40 radios y 50 periódicos, seguro que hay alguno al que no podemos convencer de que siga nuestra línea y que se configure, digamos, con nuestro gobierno. ¿Sí? Entonces, en este punto, favorece en ese sentido los intereses propios de la esfera de poder en contra de la pluralidad y la diversidad, el pluralismo y la diversidad, que favorecería a la propia opinión pública. Bueno, este es el nivel, para que más o menos nos demos cuenta de la libertad de expresión en los diferentes países. Y como vemos, más o menos está marcado por los diferentes sistemas también. El caso del sistema liberal, como vemos acá, quitando Irlanda, que sí tiene un papel muy fuerte de intervención pública, estaría marcado por una buena situación de la libertad de prensa. Aquellos países que sí, digamos, tenían entre su sistema mediático, el desarrollo de su sistema mediático, la garantía o la garantización de la libertad de expresión de los medios, se dan cuenta, todos ellos aparecen en blanco como los únicos países que realmente tienen una buena situación de libertad de prensa, con el caso de Portugal, que es una excepción de los últimos años precisamente por el tipo de gobierno, un gobierno de entente, digamos, de izquierdas, están los comunistas, socialdemócratas y un partido de corte ciudadano popular en el gobierno, y ellos sí han, digamos, han dado preeminencia a una política de regulación mediática que sí favorezca la libertad de expresión. En el caso de los países, como estábamos viendo, del modelo pluralista polarizado, el sur de Europa, con excepción de Portugal, todos los países también están en una situación, digamos, buena, pero con algunos problemas graves, al igual que Canadá, Estados Unidos con problemas significativos en la garantía de la libertad de expresión, y el modelo, digamos, latinoamericano que mezcla las características de paralelismo político alto del sistema pluralista polarizado con el desarrollo, digamos, de condiciones preeminentes de los valores del libre mercado y por apuesta de grandes actores mediáticos, digamos, que concentren en los medios de comunicación como el sistema liberal, digamos que desfavorece en gran medida la libertad de expresión digamos, el cumplimiento de la libertad de expresión, con Colombia en el puesto 129 de los 180 países analizados. De hecho, empeora un poquito con la medición del año pasado, y con unos niveles incluso peores que en muchos casos Venezuela o México.
sí, que podríamos pensar que no. Al nivel de pues gran número de países de Asia eh, o de África, como en el caso de Rusia también, que pues todos conocemos en gran medida cuáles son las medidas de las formas de censura que existen en ese país. Bueno, esa es un poco la explicación del paralelismo entre sistemas mediáticos y sistemas políticos. Entonces lo dejamos acá por esta sesión. Recuerden responder las preguntas del foro y hacer las tareas. Y para la próxima sesión ya comenzaremos con otro bloque temático que tendrá más que ver con la construcción de qué hace parte de la agenda de los medios, cómo se construye, digamos, la información que hace parte del servicio público y que hace parte del debate público desde diferentes perspectivas, ya sea desde la perspectiva más, digamos, jerárquica, más vertical de la agenda setting, o de una perspectiva más horizontal que sí tiene que ver o toma en cuenta la opinión pública, como es el de los political issues. Eso será para las dos próximas sesiones, entonces por acá lo dejamos aquí. Les deseo muy buena semana y que cualquier duda, cualquier problema que tengan, ya saben, tenemos aquí un canal habilitado y yo tengo el correo también para cualquier cuestión que surja.